Hola a todos, bienvenidos a Astrodelfos. Hoy voy a hablar un poquito de lo que serían preguntas frecuentes que ustedes me van haciendo y cómo vamos a resolver esas preguntas frecuentes. El ascendente obviamente forma parte de uno de los top 10 de preguntas comunes entre ustedes, así que primero les quiero agradecer las preguntas y segundo acá vamos a responderlas. Antes que nada, les quiero pedir disculpas por este gráfico muy feo. Yo en algún momento voy a encontrar la forma de hacerlo simétrico. Sin embargo, el hecho de que estas casas estén tan mal dibujadas, porque se supone que cada una tiene 30 grados y eso jamás sucedió, en algún momento lo voy a hacer mucho más lindo para que se pueda visualizar mejor. De todas maneras, abajo les voy a dejar la página donde ustedes pueden calcular sus cartas natales y ahí sí van a tener una visión un poquito más clásica y sobre todo más simétrica de lo que es la carta natal. Dejando de lado mis errores, primero que nada les voy a explicar de qué se trata el ascendente a nivel cósmico, es decir, a nivel astronómico. El ascendente representa en nuestra carta natal por dónde estaba el horizonte en el momento en el que nosotros nacimos. Ustedes nacieron, yo nací. No importa quiénes seamos, lo importante es el lugar y la hora en la que nacimos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a hacer una carta natal, los astrólogos siempre nos van a preguntar la hora exacta, la hora lo más exacta posible. De eso se trata el ascendente. El ascendente es el que luego determina el resto de las casas zodiacales. Y si nosotros nos equivocamos por unos 5 o unos 10 minutos, eso puede marcar una diferencia total en nuestra carta natal y sobre todo en la sección predictiva. Ahora les voy a dibujar cómo sería el ascendente. El ascendente es esta línea que ustedes generalmente ven como una flecha que traspasa la carta natal de derecha a izquierda, ¿sí? Es generalmente siempre rectito, a pesar de que a veces hay otra flecha, ¿sí? Que a veces cruza así, a veces cruza así, a veces cruza derechita. Eso no tiene no tiene importancia en este video porque es el medio cielo, pero sí hoy vamos a ver el ascendente. Primer detalle sobre el ascendente es lo mismo que la casa 1. Ascendente y casa 1 son la misma cosa. Simplemente es un sinónimo de decir casa 1 porque el ascendente de todas las casas es la más importante y ahora vamos a ver por qué. Es importante tomar en cuenta que todas las casas, ¿sí? Que son estas porciones de la pizza, todas las casas tienen un espacio, ¿sí? Este es el espacio de la casa 1, este es el espacio de la casa 2, este es el espacio de la casa 3 y así sucesivamente. Sin embargo, la línea que nosotros le vamos a llamar cúspide de la casa, esto es una cúspide, esto es una cúspide, esto es una cúspide y así sucesivamente. Esa línea es la más importante y todos los planetas que estén muy cerquita de las cúspides van a jugar un rol importantísimo en nuestra vida, pero no es de eso lo que vamos a hablar hoy, eso se los voy a explicar en otra clase. Ahora vamos a hablar de lo que es la parte conceptual del ascendente. Nosotros estamos hablando constantemente de cómo encontrarlo, de qué es el horizonte y demás, pero ahora vamos a verlos de otro punto de vista, que es el punto de vista conceptual, y me gustaría interiorizar incluso con algunos conceptos relacionados con la psicología, con Freud exactamente. El ascendente, vamos a poner Freud acá arriba, porque no son iguales las conclusiones de todos los psicólogos. Este es el símbolo que representa al sol, este es el símbolo que representa la luna y acá tenemos la palabra ascendente abreviada. O también vamos a poner entre paréntesis casa 1. Según la psicología, según Freud y su psicoanálisis, existía en la identidad del ser humano 3 rasgos esenciales. Yo, perdonen por mi poco léxico psicológico, no soy psicóloga, pero sí he aprendido esto en astrología. Y es que estamos divididos, nosotros atravesados por un yo, un super yo y un ello.
El yo representa nuestra identidad, es nuestra base, son nuestras motivaciones y sobre todo cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Por lo tanto, el sol es el yo. ¿Qué es el sol en astrología? El sol es nuestro signo. Cuando nosotros nos preguntan ¿de qué signo sos? Soy de Tauro. Bueno, en realidad ese Tauro es nuestro signo solar. Tenemos un montón de otros signos, pero bueno, por cuestiones relacionadas con historia y con la forma de sintetizar y hacer llegar al público la información astrológica, todo se ha reducido solamente al signo solar y esto es un error, no hay que reducirnos exclusivamente a esto. Luego tenemos la luna. La luna representa el ello. ¿Qué es el ello en psicología? Es el inconsciente. Esto significa que la luna representa nuestra necesidad emocional y nuestra forma de reaccionar. Pensemos cómo es la luna. La luna refleja la luz del sol, es decir, que el ello refleja a nuestro verdadero yo, pero por momentos, ¿sí? Es decir, que es algo latente. Por momentos la luna nos boicotea con alguna reacción que nosotros no pudimos controlar y por momentos hay que saber escuchar la llamada de la luna, la llamada de nuestra necesidad, porque es lo que nos lleva al camino de ser mucho más felices. Y acá entra en esta relación el super yo. El super yo es el ascendente. ¿Qué es el super yo? Es mi yo ideal. Es el yo que quiero ser, hacia dónde quiero llegar. Hay un error garrafal que existe en muchas personas que analizan astrología y que toman o ponen al mismo nivel al ascendente igual que al sol. Es decir, si yo soy de Aries con ascendente Tauro, por ejemplo, y piensan que son la fusión de estas dos cosas. En cierta forma somos esa fusión, pero hay que saber ubicar a cada aspecto en el lugar que le corresponde. Mientras que mi yo representa cuál es mi identidad, el super yo representa hacia dónde quiero ir. Es ese lugar o esa persona que yo quiero ser. Las casas, a diferencia de los planetas o luminarias, llamémosle planetas a Mercurio, Venus, Júpiter, demás, y luminarias al Sol y la Luna, representan de alguna manera jugadores de nuestra vida, actores de nuestra cotidianeidad. Sin embargo, las casas representan lugares, áreas o situaciones de nuestra vida. Por lo tanto, el ascendente está mucho más vinculado con momentos de nuestra vida, con situaciones de nuestra vida, que realmente con una parte más profunda de nuestra identidad. ¿Podemos alguna vez llegar a ser como nuestro ascendente? Por supuesto que sí, pero únicamente cuando lo reconciliamos con nuestra verdadera identidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un ascendente, por ejemplo, un ascendente Sagitario, que es un ascendente que busca viajar, que busca ser estimulado a través de las relaciones sociales y a través del optimismo, pero la persona tiene un Sol en Cáncer, que su identidad se relaciona con el núcleo familiar, con ser protector. Entonces acá tenemos un pequeño conflicto. La persona va a tener que tratar de buscar cuáles son las equivalencias o en qué punto se encuentra Sagitario con Cáncer. En qué punto se encuentran que ambos son paternalistas y protectores. Entonces en ese caso la persona, llegando a ser alguien que cuida a los demás, que vela por los otros, puede llegar a encontrar y reconciliar estos dos puntos. Por supuesto hay ascendentes que se llevan mucho mejor con soles y viceversa. Tener, por ejemplo, el sol en este lugar tan pegadito a la casa 7, que está opuesta al ascendente, nos puede llevar a tener mucho conflicto y a ser una persona que de identidad es muy diferente que de ascendente. El ascendente, justamente como representa quién quiero ser yo, muchas veces también muestra cuál es mi cara hacia el público. Por lo tanto, el ascendente tiene una relación intrínseca con cuál es la primera impresión que le doy yo a los demás o cómo me comunico con los otros. Muchas veces las personas que recién me conocen probablemente sientan que me parezco mucho más a la descripción de mi ascendente que a la descripción de mi sol. Obviamente, si tuviéramos un sol ubicado dentro del ascendente, es una persona que tiene una personalidad muy marcada porque su identidad y lo que quiere ser son la misma cosa. Con lo cual, allí quizá el conflicto más grave sería chocar mucho con los demás porque existe un ego muy fuerte o una convicción difícil de derrotar.
En los próximos capítulos que voy a estar posteando durante esta semana, espero que me sigan, así los pueden ver, voy a describir ascendente por ascendente cuál es el objetivo de cada uno o hacia dónde se quiere llegar para poder, digamos, incorporarlo a nuestro proyecto de vida y ser un poco más felices. Así que espero que me sigan, háganme todas las preguntas que quieran y no olviden también levantar su carta natal. Abajo les dejo una página muy práctica para poder ver cuál es su ascendente y con esto nos vemos la próxima. Chau chau.